Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Córtale otra vez. ¿Eh? Pero hay que volver a empezar, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, tardes, noches a todos los que nos están en este preciso momento dándonos su tiempo para un tema bien interesante que es la tecnología del pasado y la tecnología del presente. Mara y yo estamos conscientes, muy conscientes, de que el ser humano ha creado muchísima tecnología a través de las edades, solo que de repente pues no nos informamos, ¿verdad? De lo que hicieron antes, no nos han dicho, y esa información quizá con el doble de esfuerzo, porque pues hay que investigar lo que pasó atrás. Hay mucha gente que a lo mejor dice la verdad, otros la quieren ocultar, otros la distorsionan. Otros ni la saben. Entonces, la primera parte de nuestro episodio será esta y la segunda parte pues será la tecnología actual, ¿no? Nos los han estado pidiendo, que es ¿qué pensamos nosotros a la luz de la Biblia? De la Biblia, de la realidad, de la inteligencia artificial, que es la tecnología súper de moda y que yo estoy completamente seguro que dentro de 3 años este podcast estará prácticamente obsoleto, ¿no? Porque estaremos sorprendidos por las nuevas tecnologías. Pero bueno, gracias por escucharnos en Spotify, en Amazon Music, en YouTube Music, en Deezer, en Podchaser, si es que existe Podchaser, Spreaker, TikTok. Y en redes sociales TikTok, Instagram, Facebook e Insta. Y bueno, conmigo pues traemos a mi carnala. ¿Cómo estás, carnala? Hola, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, hermano? Bien, yo bien tranquis. Sí, todo. ¿Y cómo te fue? Eso es todo. Vienes recién desempacada de las Europas. ¿Cómo te fue? Sí, nos fue bien, gracias a Dios. Por lo menos llegamos. ¿Saludos a alguien en específico? Sí, al Pomo, que tiene su podcast. Vayan a verlo. Se llama El Pomo Presenta. Ahí para que apoyen sus videos. ¿Y tus ya detractores? se independizó de nosotros. Yo saludo a mis detractores también. No a mis haters. Saludos a todos. No se ha independizado, nada más hizo su nuevo proyecto. Es lo mismo. Cuando te sales de un proyecto haces otro, se llama independencia. Pregúntaselo a los grupos que se deshacen. A los Timbiriche, por ejemplo, hizo lo que Paulina Rubio y Thalía se independizó. Pues, éramos Menudo y se hizo Ricky. Así es. Ricky. Bueno, tenemos esperemos que no, ¿verdad? En producción tenemos a Gadiel Sánchez. ¿Sánchez qué? Ponte Sandoval. un nombre artístico, Gadi. Ponte de Gadiel Espinosa, suena Algo bien. así. Gracias por su preferencia y pues vamos a empezar, ¿no? Carnala, vamos a hablar un poquito, una media hora, ¿qué te parece o menos? De algunos puntos en específico de la tecnología de antes. A ver, entendamos una cosa, para que ustedes nos estén viendo desde su celular, cómodamente en su casa, a través de del aparatito del celular, más unas ondas llamadas internet. O que vas en la montaña y nos escuchas por Wi-Fi. Todo eso, para llegar a este momento y que nosotros estemos enfrente de 2 camaritas, tuvieron que pasar muchos miles de personas y de cerebros desarrollando tecnologías para llegar a esto, ¿no? Por ejemplo, imagínate el gran descubrimiento. Eso es lo que nos dicen. El gran descubrimiento de la rueda, del fuego, la revolución industrial, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la tecnología del pasado. Y pues, dale, Mara, comiénzale. Bueno, yo voy a hablar sobre algunas civilizaciones que dicen que existieron y que actualmente ya no existen, pero que todavía hay vestigios de ellas. Hay obras en las civilizaciones, estructuras que no se pueden negar. Ejemplo, pues la pirámide de Chichén Itzá, con una tecnología impresionante que cuando tú aplaudes
se escucha en cada aplauso el sonido del quetzal, y no hay bocinas, y no hay wifi, y no luego, hay electricidad. Allí es donde... Pero lo escuchas. A mí lo que me impacta mucho de la tecnología de los aztecas, bueno, creo que eran los mayas, la de el observatorio. Yo vi un documental del observatorio y es impresionante. O sea, te ponías tú adentro de la cúpula y según tenía marcado ahí el hoyito donde la luna y decía exactamente qué mes era, qué estación era, dependiendo de los hoyos que había arriba de la cúpula. Así es. O sea, es impresionante. Es más, no nos vayamos muy lejos. Cuando ellos usaban el reloj solar. El reloj solar. ¿Sí es cierto que los mayas inventaron el cero? Sí, tuvieron que ir a un espacio, pero ahí es donde viene lo extraño de estas culturas. A ver, ¿tú crees que realmente a los aztecas se les apareció un hombre de blanco y que les dijo que allí donde vieron un nopal y estaba parado un águila comiendo una serpiente, ¿crees que sí realmente se les apareciera alguien vestido de blanco? Yo creo que se les apareció. Acuérdate que entre las razas extraterrestres hay 10 razas de extraterrestres. Están los grises, están los reptilianos, están los Anunnakis, están estos hombres que son color azul con pelo amarillo, que son los que se aparecen en la isla de Friendship. Yo sí creo que existieron. ¿No son los pitufos? Yo creo que, bueno, dicen que se parecen a los pitufos, pero son muy altos. Yo sí creo que se les apareció uno de ellos, pero fue un Anunnaki. Yo no creo que fue Jesucristo, como hay muchas iglesias que dicen que Jesús vino a salvar al montón de mayas. Sí, hay mucha gente que piensa eso. Y de aztecas, que fue Jesucristo. Yo tengo mis dudas porque ellos no no podemos decir que no experimentaron la salvación, porque siempre tuvo comunicación el continente americano con el continente asiático y el continente europeo. Sí, o sea, es que tú por ejemplo, vas a Tulum y se habla que es el fuerte de Tulum. Tulum pues está en la zona sur aquí en México, y cuando tú subes a la parte alta de Tulum, de hecho sí se llama el fuerte de Tulum, es un alcantilado enorme. La pregunta es de quién se defendían los mayas, si no había nadie más atrás. O sea, te podías defender terrestremente, pero ¿de qué te defendías si era una ciudad marítima con una aduana? Pues ¿con quién comerciabas? Para tener una ciudad marítima llamada Tulum y que todavía están los vestigios ahí, pues ¿de quién te defendías? ¿Quién venía de Europa para defenderte? ¿Por qué te defendías? Porque incluso tenían, y por eso se llamaba el fuerte, porque incluso tenían su almacenamiento de armas, tenían su aduana, tenían su despacho de comercios, tenían sus cobros de impuestos, y está sobre un alcantilado que da directamente a mar abierto, que es el Océano Atlántico o el Mar Caribe. Uh-huh. Hay un libro de J.J. Benítez. Bueno, tiene varios. No me acuerdo específicamente en el que él explica donde Colón tenía, el suegro de Colón, del navegante genovés, el suegro, porque él era casado, de hecho era un caballero templario, él tenía a su esposa, el suegro de su esposa se dedicaba al comercio marítimo. No el suegro de su esposa, el suegro de él, el papá de la muchacha. El suegro de su esposa es su padre. Sí, pues no, es su padre. Sí, es cierto. Bueno, el suegro de él se dedicaba al comercio. De hecho, por eso Colón era navegante, porque él también le ayudaba. Colón era un don nadie. Sí. Pero se casó con esta muchacha y ascendió a una posición económica y política y social muy prominente, porque este señor era un mercante. Lo más extraño es que J.J. Benítez presenta una carta donde el suegro le escribe a Cristóbal Colón con quien está comerciando. Es como si él llevara un libro y da los rasgos faciales de esta gente con la que este señor comerciaba, y eran rasgos faciales como un suramericano. Órale. Y todavía no descubrían América. Bueno, otra historia aparte, ¿no? Entonces, ¿con qué tecnología se mezclaban?
¿Cómo podíamos ir para allá y otros venir para acá? Pues ahí la tecnología es que ya, realmente, ¿cómo puedes explicar si siempre hubo tecnología? O sea, yo siempre he dicho que el ser humano no nació con el garrote y el martillo, o sea, no nació con el garrote y con la piedra. Nacimos siendo seres pensantes, siendo seres creadores a los que Dios nos dio potestad para podernos enfrentar a un planeta hostil. Porque nacimos con raciocinio por parte de Dios, nos hizo imagen y semejanza de Él, y no nada más una imagen física, nos dio inteligencia, que es el raciocinio. Por eso dice, fue el hombre un ser viviente, nos puso espíritu divino, y en esa divinidad viene la elección humana. No es que nos dio aliento de vida, sí, pero en ese aliento de vida nos dio el raciocinio. Porque una cosa es el hardware y otra es el software. Y Dios hizo el hardware y Él lo dejó de tierra y lo hizo. ¿Pero qué le metió adentro? Muchos dicen que el raciocinio es el alma misma. dicen. Pero el soplo de vida es diferente, que viene siendo la semejanza a Dios. Por eso Dios incluso hasta sacó al hombre de ahí. Dijo, no vaya a ser que en su conocimiento estire la mano y vaya a comer del árbol de la vida y sea eterno. Sí. Y por eso lo sacó. Pero Dios nos dotó con capacidades físicas, mentales y espirituales para conquistar un planeta que Dios hizo hostil. Porque Dios hizo el planeta hostil. Él sembró un huerto y puso al hombre en el huerto. No dice que mejoró las condiciones climáticas del país, del mundo. Él hizo una pequeña nación, un pequeño territorio donde la gente fue y habitó ahí. Él puso al hombre ahí, dice la Biblia, sembró Jehová un huerto, que actualmente se cree que es la tierra de Ur, que son sumerios, sí, que está en el país que anteriormente se llamaba Persia, que es entre los límites de Irán y de Irak, lo que antes era Babilonia. Incluso tiene también sus coordenadas geográficas, ¿no? Y se ha encontrado en las planillas sumerias que la primer civilización humana fueron los sumerios. Se cree que actualmente, o que en aquellos años, o más bien de tantas exploraciones que se han hecho, en estas plantillas sumerias, y ahora precisamente con la inteligencia artificial, se han descifrado muchísimas plantillas sumerias en las que explican la aparición del hombre en la tierra, pero se habla en una de las tantas plantillas sumerias que han sometido a la inteligencia artificial para ser descifradas, que el ser humano vivía en un jardín muy bonito y que vivían los sumerios, así es, con un paraíso, con árboles frutales, y que tenían conocimientos tecnológicos incluso superiores a los de nosotros. Y también aparecen en las plantillas sumerias que, para empezar, ellos ya poseían un lenguaje y un idioma con simbología, con lo que es la semántica, la semiótica y el pragmatismo. O sea, hace un idioma tecnológico. Un idioma tecnológico y de razonamiento. Sí, un idioma. Y si tú te vas superior a la Biblia, Abraham viene de los sumerios, de Ur. Uh-huh. Ur era la capital de Sumeria. Quizá por eso Abraham... Entonces no estamos tan alejados de la historia como dice. Quizá por eso Abraham fue un gran terrateniente, porque no solo era sembrar y aventar las semillas, sino le metía tecnología al asunto. Y por eso era muy rico. Acuérdate que Abraham su negocio era vender estatuillas de ídolos. Uh-huh. Su padre era sacerdote. Pero no existía ninguna nación. Ahora, existían comunidades, tribus que se agrupaban. Y de ahí Dios escogió, dice la Biblia, que Dios volteó a la tierra y vio que el único justo era Abraham. Y que le dijo, salte de ahí a una tierra nueva que yo te mostraré. Ahora, también ahí con los sumerios, los que vieron el episodio de los Anunnakis, si no lo han visto, vayan a verlo.
Pues ahí con los sumerios sucede todo lo de los Anunnakis, ¿no? Estos dioses mitológicos que dicen que vinieron de otro planeta. Ya están siendo revelados con las plantillas, con la inteligencia artificial, y ahí lo está diciendo. Exactamente. Por eso, si quien creo que a lo mejor sí se apareció el Quetzalcóatl que estaban esperando los aztecas, yo creo que era un Anunnaki. Puede ser. Y recuerden que pues los Anunnakis no son más que demonios, ¿no? Claro. Digo, porque la gente a lo mejor puede decir que sí creemos en los Anunnakis. Bueno, creemos que hubo Anunnakis, pero eran demonios disfrazados de dioses Sí, de es otro, que de otro la referencia planeta. que se da del Quetzalcóatl es la descripción que tú diste es de un Anunnaki, que incluso hay muchas representaciones en los códices mayas que todavía están en Viena, que veneraban, que ellos tenían el cabello, que Quetzalcóatl era una imagen alta, barbada, y mucha gente cree que era un vikingo que se había perdido por acá. Pero muchos creen en la parte más esotérica por el conocimiento que estas comunidades tan apartadas, según dicen, de todo el mundo, porque realmente fueron grandes civilizaciones, obtuvieron muchísimo conocimiento en muchísimos aspectos, que si volvemos al tema de los gigantes, pues ya vemos quién les ayudó. Y también Quetzalcóatl dice los códices mayas que era, y aztecas, bueno, no, más bien era mayas, porque los aztecas eran en otra zona, pero el códice maya dice que Quetzalcóatl era un dios alado con cara de serpiente, cuerpo de serpiente, pero cuerpo sí, de dragón. Sí, cierto, cuerpo porque de dragón. tenía manitas, pero que se convertía en una persona alta, con rasgos faciales humanos, muy barbado, el cabello muy amarillo, largo hasta la cintura, que poseía una túnica blanca y fajado un cinturón de oro con incrustaciones de jade, de esmeralda y de todas, de zafiros, de diamantes, de muchísimas piedras preciosas, de rubíes, que lo hacían parecer imponente. Sin embargo, la UNAM tiene algunos decodificaciones de estos códices, de los pocos que pudieron recuperar, explican, y el color es una piel azul, porque están dibujaditos. ¿Como Moroni? Es azul, pues azul cielo, como los pitufos, pues. Es color pitufo. Un pitufote. Un pitufo grandote. Pero que este pitufo podía hablar con ellos, les enseñaba, incluso llegó a ser juez. Y que cada época del año él aparecía y desaparecía. Hasta que un buen día, sin explicación alguna, los mayas desaparecieron de su civilización. Pero realmente sus pirámides no eran para sacrificios humanos, sino era parte de la tecnología que ellos desarrollaban para habitar en esos lugares. Y ahora nos están enseñando que es pues para matar gente. Realmente los que han ido a Chichén Itzá y a estas ruinas y ven los altares donde dicen que sacrificaban humanos, pues realmente todos los altares donde sacrifica humanos los sacrificas por la sangre. Y en ninguno de los altares, absolutamente yo en ninguno he visto el canal por donde tiene que correr la sangre para ser expuesto y consumado el sacrificio. Sí, son altares de piedra, pero no hay canales como los que se han encontrado en algunas sectas satánicas en parte de la región centro de México. Cuando llega y la policía y desmantela estas casas de horror, encuentras el altar y alrededor el canal por donde corre la sangre. Tiene que ser así porque la sangre, el sacrificio ritual es para derramamiento de sangre. Y en las pirámides, pues los altares, pues no se ve depositorios de sangre. No están construidos como depositorios, pero se cree que son altares donde este ser se sentaba junto con su séquito, porque no nada más llegaba él, sino que tenía una corte bastante numerosa y legislaban los asuntos del pueblo. Y que estos lugares ceremoniales era cuando, única y exclusivamente para uso de estos seres, cuando en alguna época del año hacían su aparición. Nadie
no se han registrado todavía, pues que digas que se hizo un ritual para que apareciera, pero aparecían, porque pues está repartido el mundo con potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿no? Entonces pues vienes y te haces presente como ahorita. Bueno, pues entonces esa es como la... Sí, aquí en México había mucha tecnología, ¿no? Demasiado, pues los mayas eran tremendos, demasiada tecnología en sus... Los aztecas, los también. Olmecas, y ahí les va una, como voy a decir, mátenme esta. ¿Cómo podías esculpir una cabeza olmeca, que fue la primer civilización, mucho antes que a los mayas, catalogado como unos 600 años antes de la cultura maya? De esa época data una cabeza olmeca perfectamente pulida, y dicen que no tenían luz eléctrica. ¿Cómo podías esculpir? Y no nada más encontraron una, encontraron más de una veintena, más las que están escondidas. Luego las figuras del Stone Gate, ¿no? También. Los del Machu Picchu, ¿no? También en Perú. Hay una isla, la isla de Pascua. ¿Quién esculpió estas cabezas en una de las partes más retiradas del planeta? Si no había ni siquiera rutas de navegación. ¿Cómo explican eso? ¿Quién hizo y las puso ahí en la isla de Pascua? Y que están alineadas al solsticio. Aparte. Entonces, le dimos un raspón a la cultura azteca, le dimos un raspón a los sumerios. ¿A quién más? ¿De qué otra cultura quieres hablar que era como muy tecnológica? Bueno, hay una historia, no es historia. Hay 2 libros que escribió Platón, un filósofo griego. Ah, ya. Por ahí de 600 años, ¿no? Antes de Cristo. Escribió 2 libros que se llama Critias y Timeo, donde en cada uno de estos escritos él habla sobre lo que es la isla y el convivio que había en una isla específica entre dioses y humanos, y que estos dioses le entregaron tecnología a los humanos para poder sobrevivir en este mundo. Ellos decían que este continente se llama Atlántida. Platón, en el libro de Critias, o en el tratado de Critias, él explica dónde estaba bajo las coordenadas esta ciudad que llamaba Atlántida. Habla de las medidas, de dónde estaba situada, de los grados. Y luego hay que decirle a la gente, Platón, pues era en aquel tiempo uno de los grandes filósofos, no tenía por qué mentir en relación a un continente, ¿no? No habría por qué mentir cuando él era un apasionado de generar conocimiento, debate y reflexiones. Era investigador. La ciencia no estaba como ahorita diversificada. Era uno solo, hacía todo. Exacto. Un filósofo puede ser matemático, escultor, pintor, investigador, inventor. Entonces él comenta que esta isla se llama la Atlántida. La ubican actualmente por las coordenadas que aparecen en este libro de Critias, que está entre el estrecho de Gibraltar. Bueno, discúlpenme, pero ahí está en ese estrecho. Y curiosamente, también habla de otros 3 continentes más. Poseidonia, que está al sur de Italia, Lemuria, que está en el Océano Pacífico, y Hiperbórea, que está al norte del Atlántico. Y todas estas culturas tienen algo en común. Todos estos continentes tienen algo en común. Hay más de 200 culturas en el mundo que creen que existió o que ocurrió el diluvio. Y así como hay pirámides de Gaza en Egipto, las pirámides mayas en Centroamérica y en el sur de México, existen pirámides en Indonesia y en Caral, Perú. Y aquí en Huachimontones. Y lo más curioso, y en Huachimontones. Esas las hicieron unos albañiles. No, acuérdate que aquí viven también otras tribus. Pero bueno, curiosamente, hay un explorador. Vamos aquí a remontarnos un poquito a la historia. Esto es lo que dice Platón. Para los mayas existía un continente que era quien les decía a ellos su tecnología. Se llama el continente Mu. Y ellos dicen, al menos relatan sus códices, que de ahí provenían ciertos seres
que les venían a ellos a dar lecciones de sabiduría social, que les decía cómo tenían que estar organizados jerárquicamente, y sobre todo les ayudó mucho en el área de las artes, de las ciencias de la salud y de las ciencias exactas. Okay. Más que del comercio, en estas tres áreas. Supuestamente, esta gente venía del continente Mu, pero que también desapareció por un cataclismo. Mucha gente o muchos investigadores aunan el hecho de la desaparición de los mayas con la desaparición del continente Mu. Porque al morir sus maestros ancestrales, ellos ya no pudieron sobrevivir. Eso se cree. Lo cierto es que existe un explorador que se llamó en la década de los años 30, que era cuando justo estaban por explotar la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler asciende al poder en 1929 y se consolida presidente de la Duma, y empieza a crear una policía secreta llamada las SS, y empieza a crear varias instituciones gubernamentales germánicas para comenzar a gobernar lo que antes se llamaba Germania, que pertenecía al reinado de los Habsburgos de Austria, ¿no? Y de la Prusia todavía, que quedaba ahí un poquito. Pero ¿qué hizo este señor? Este explorador llamado Edmund Keys viajó a Sudamérica auspiciado por los nazis, o mejor dicho, por este cuerpo nacional socialista que nació en Germania, y que había una institución que se llamaba Ledetme. Y este grupo nacional socialista, en busca del origen de la raza aria para justificar las guerras o la existencia de una sola raza única y pura y su origen, le dieron financiamiento a este señor. Este hombre viajó a Sudamérica, específicamente al Perú, y encontró un militar que le dijo que en Bolivia había una ciudad que se llamaba Tehuanaco. Cuando este señor Edmund Keys se va a Tehuanaco, encuentra lo que ahora le llaman la Puerta del Sol, que todavía existe en Bolivia. Estos son vestigios de una civilización antigua muy parecida a la que describía Platón en el libro de Critias sobre la Atlántida. Curiosamente se considera o se ve este monumento de la Puerta del Sol es una piedra tallada en una sola toma. Es una obra de arte, pero es un gran calendario que representa un cataclismo que cambió la estructura del planeta. Se pega a los 200 culturas que creen que el diluvio cambió la estructura del planeta. Y de ahí se agarraron los nazis, porque los nazis descubrieron que ellos estaban obsesionados con este cataclismo que dividió la Tierra, pero también aparece otra ciudad que se llama Hiperbórea, que la mencionamos, que estaba al norte del Atlántico, muy cerca de la Atlántida, pero con este cataclismo que fue anunciado por seres no de este planeta, y esos habitantes tuvieron que salir de la isla y se fueron caminando hasta llegar al Tíbet. De ahí que las exploraciones nazis siempre nacieron en el Tíbet, porque ellos estaban buscando el origen de la raza aria desde la Atlántida. Por eso dicen que todas las estructuras nazis que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo sus, ¿cómo se llama esos cohetes que avientan así? Los misiles que ahora conocemos, que ellos inventaron la tecnología porque estos seres se las dieron para que, pues es que antes el cohete nomás iba así, para que el cohete volara derechito para arriba. Eso es un avance así en aquellos tiempos, de aquellos años, para que un cohete con pura pólvora vaya para arriba con un peso de más de 2,5 toneladas y no se desvíe de la posición. Ellos inventaron ese mecanismo porque dicen
que en sus constantes idas al Tíbet buscaban dos cosas: el Santo Grial y la cruz de Cristo. Sí, yo vi un documental me metí mucho el año pasado, un documental del nazismo, quise verlo todo, y precisamente Hitler mandaba a uno, no me acuerdo su nombre, A expediciones uno de específicas. sus allegados, Amigos, lo mandaba ya al Tíbet, exactamente para buscar tecnologías, para buscar nuevas. porque se cree que en el Tíbet todavía hay cuevas donde estos seres lograron sobrevivir. Uh-huh. Curiosamente, en el Vaticano, en el Museo del Vaticano, ya para salir, van a ver, los que han ido no van a dejar mentir. Ya nada más porque más fuiste. de 200 mapas. Ya nada más porque acabas de ir. Sí, pero es que esas cosas las tienen ocultas. Apenas que tú vayas. O sea, hasta que, mira, la gente va y se toma la foto y no tiene ni idea de qué está viendo. Y el Vaticano lo sabe. La mejor verdad es la que te grita, la mejor verdad oculta es la que te muestra. La que están ahí. Y que la gente no le entiende. Uh-huh. Y tú vas a ver desde que entras a una sala donde están todos los artefactos que curiosamente eran de Galileo Galilei, donde demostraban la posición del Sol y de la Tierra, pero ellos mataron a Galileo Galilei. ¿Y cómo es que tienen sus artefactos si eran del diablo? Exacto. Bueno, es algo que no entiendo. Que alguien me explique. Ese es otro tema. Lo cierto es que desde que entras están no menos de 200 mapas pegados en todas las paredes, pero mapas de aquellos años. Mapas del 300 antes de Cristo. Y tú ves la formación diferente que tiene la Tierra. Y hay un mapa donde aparece Hiperbórea. Y hay un mapa donde aparece Mu. Y vienen sus nombres en latín. Órale. Yo me fijé porque dije, pues para mí la Hiperbórea siempre fue como la constelación, ¿no? O algo así. Pues no. Y curiosamente los países tienen otra ordenación diferente conforme van pasando los años. Y hay uno donde está la Atlántida. Hay uno que tiene 8 continentes. ¿Dónde están los dos? Y curiosamente, en ninguno de los mapas que ustedes pueden ver dentro del Vaticano aparece la Antártida. ¿Y por qué en las de nosotros sí aparecen? Y en los mapas de ellos no aparecía la Antártida. Si por ahí pasaba Moby Dick. ¿La ballena? La ballena. Mm. Por el mar de abajo ya ves que hay una que está a la colita de Argentina y dicen que es el mar Draco, ¿no? Estrecho de Gibraltar. No, abajo, el mar Draco. El Draco. Que dicen que es imposible pasar por ahí. Pero ¿y por qué no aparecen los mapas que había en la Antártida? Y otra, ¿por qué los nazis después de la Segunda Guerra Mundial huyeron todos a Argentina? Varios se fueron para Argentina. Y Milei dice que Argentina es la actual Israel, que Israel no debe de vivir donde viven ahorita, que Israel debe de vivir en Argentina. Pero lo dijo buenizano con un churrito de mota, Milei, encima. Pues algo tiene que ver la guerra actual, ¿no? Puede ser. En fin, lo cierto es que dice Platón que existieron estos y Edmund Keith, financiado por los nazis, encontró entre Bolivia y Perú vestigios de la civilización de la Atlántida. Por ejemplo, en Apocalipsis hay una iglesia que hay un capítulo refiriéndose a una iglesia en específico que era la de la Odisea, ¿no? Donde ahí ellos tenían En Grecia. Tecnología para los ciegos, ¿no? En la medida de lo posible tenían una tecnología para las personas que se estaban quedando ciegas, prolongarles más, digamos, su salud de la vista, ¿no? Entonces, también en la Biblia podemos encontrar tecnologías. Oye, la tecnología de los romanos para torturar, las torturas, los ingenios para torturar. Tenían un sistema de acueducto y de bombeo del agua. ¿Y cómo podías bombear agua si no es a través de la electricidad? El Coliseo Romano es una obra tecnológica impresionante. Es más, últimamente se han hecho excavaciones en la pirámide de Gaza y han descubierto que realmente en la pirámide de Gaza no sepultaban a los faraones. No. Era una hidroeléctrica. Sí. De hecho, hay muchas teorías sobre quién construyó las pirámides. Se dice, un arqueólogo, que esto lo vi en el podcast de Wild Project, llevó a un arqueólogo chido que ha hecho documentales y todo,
financiado por los gobiernos en turno. Él dice y asegura que las pirámides de Egipto se construyeron porque había agua. Es decir, ¿cómo? Dice la gente, pero ¿cómo vas a...? Si es un desierto, ¿no? ¿Cómo vas a llevar una piedra hasta Ribototota? No, es que antes era agua, estaba inundado. Entonces, pues las piedras flotaban y era más fácil encajarlas, ¿no? Y bueno, pues no olvidarse de que muy posiblemente, si coincidimos si coincidieran las etapas cronológicas, puede que alguno que otro nefilim haya ayudado a poner las piedras de las pirámides. Bueno, es que también tenemos que entender eso. Siempre decimos nosotros que entre los nefilim, los Illuminatis y esa gente siempre se ayudan y no es así. Siempre va a haber riñas entre ellos porque Por el no hay poder, bien. Por el poder, sí. Yo pienso que también había nefilim esclavizados. Claro. Así como había libertos, había esclavizados, sino el ser humano, ¿de dónde obtiene la categoría de clases sociales si no fueron impuestas por estos seres? Sí. Siempre el grande dominando al pequeño. Entonces, imagínate, ahora ya quizás les puede dar un poquito de luz, decir, bueno, las pirámides, ¿cómo se hicieron? Bueno, pues era agua, avientas la piedra, flota, y es mucho más maniobrable y fácil. Es que, ¿sabes qué? Empezarlos a colocar. Esa es otra. Así como el canal de Panamá. Nosotros siempre pensamos que la Tierra como la vemos fue así hace 6,000 años, y no fue así. No. Porque tan solo Groenlandia se llama Groenlandia porque era verde. Por eso se llama el continente verde, Greenland. Greenland. Entonces no estaba blanco. Es más, por ahí llegaron los vikingos noruegos a conquistar Canadá y luego, se lo dieron al reino de Inglaterra. Luego hubo muchos desastres naturales, por ejemplo, ¿cuántos volcanes no explotaron? Se dice por ahí. Pues cuando explotó el Krakatoa. El Krakatoa. Fue una explosión tan fuerte que creó a su hijo en una explosión, ¿no? Es más, una piedra cayó. El terremoto de Kamchatka, ¿no dice que movió la península? Sí. O sea, es que estos movimientos terrestres han sido toda la vida. El meteorito que cayó acá en Yucatán. Es que todo eso va deformando la condición atmosférica, geológica. Por eso yo no creo mucho en el calentamiento global ni nada de eso. Yo pienso que son ciclos terrestres. Uh-huh. Son ciclos climáticos como cuando era la era del hielo. Y se acabó la era del hielo y vino un calor tremendo. Y ahorita vamos a volver a la era del hielo. Por eso está este sobrecalentamiento. Porque entre más calor, más congelación hay. Entonces, y que dicen, es que hay super inundaciones. Sí, pero siempre las ha habido. Pues claro. Por eso se acaban las civilizaciones. ¿Por qué se acabó la Atlántida? Porque dicen que vino un cataclismo que la inundó y la escondió. Es más, no aquí en México tenemos uno que acá en Chihuahua, que cuando se seca la presa, sale una civilización. Y cuando crece la presa, se tapa la iglesia. Ah, sí. Y nadie sabía que existía hasta que se secó la presa. Dijeron, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Dónde lo vi eso yo? En Chihuahua, ¿no? Sí, pero un documental, una película. Que dice uno, no pueden existir. Pues está el Éufrates. Entre más se seca el Éufrates, más vestigios de las civilizaciones que vivían cerca del Éufrates estaban ahí. Significa que el Éufrates no tenía la corriente que tiene ahorita. Y bueno, si seguimos con las tecnologías, ya hay más información, por ejemplo, en la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial. Yo confío en algo que dice la Biblia, que hay debajo del sol que no haya sido allá. No hay nada nuevo debajo del sol que no haya sido. Y creo que la tecnología, carnala. Y eso es parte de... Creo que la tecnología es tan se obsesiona tanto el hombre por la tecnología porque quiere ser Dios. Mira, a mí el otro día estábamos platicando en la iglesia y me dio una revelación de un hermano. Estaba hablando de que se unieron las Naciones Unidas. Y si tú te fijas, se unieron en la Torre de Babel. Uh-huh. Todos se unieron con un mismo fin. Y en 1942 se unen todos con un mismo fin. Y la Agenda 2030 es la unificación de todos los países. Exactamente igual que lo mismo que pasó en la Torre de Babel. Y todos entendemos el mismo idioma otra vez, porque todos volvemos a hablar inglés,
hay intérpretes, porque antes pues el que hablaba coreano ya le bailó el que habló español y se tiró a perder. Hay aplicaciones, ahora no. Hay aplicaciones que te traducen. Y ahora ya estamos hablando otra vez, como en Babel, el mismo idioma. Yo creo que el mismo idioma es la tecnología, la inteligencia artificial. Sí, porque acuérdate que ya lo hablamos en otro episodio. Definitivamente. Lo hablamos en otro episodio. La Torre de Babel, hasta Dios dijo, es que si los dejó, si van a llegar al cielo, porque el objetivo era llegar hasta la punta del cielo, hacer un edificio que llegara al cielo, por si volvía a llover. Fíjate que en las nuevas plantillas sumerias, cuando hablan sobre el acontecimiento de la Torre de Babel, están explicando que no era la construcción física de una torre. ¿No? ¿Qué era? Era la construcción de una inteligencia artificial, ¿Sí? tipo Siri. Pero ¿Te ¿cómo ibas a llegar acuerdas hasta el la de cielo? Yo Robot? No llegar al cielo físicamente. Sino espiritualmente. ¿Dónde se mueven las tecnologías? Por aire. Por aire. ¿Y dónde habitan las radiofrecuencias? En el aire. ¿Y dónde se mueve el Wi-Fi? En el aire. Es que eso es el cielo. Puede ser. Ellos querían llegar al cielo, querían dominar la inteligencia artificial, que no nos la van a decir, no, porque no les conviene que lo sepamos. Pero eso de que dicen, oye, ¿cómo que no usaste el cemento? Cuando inventaron el cemento los romanos. No dice la Biblia que inventaron los judíos una nueva forma de fincar sus casas, que era coser el ladrillo. Uh-huh. ¿Quién se los dijo a ellos? También cuando van al museo, en Turín está el segundo museo más grande egipcio después del Cairo. Y ahí ves, bueno, aparte de que hay unos catálogos muy eróticos y muy subidos de tono, está una parte donde el faraón está hablando con un Anunnaki. Un ser, bueno, el faraón se sabe que era el faraón porque tenía el bastión, pero hay un ser más frente a él, mucho más alto, con un cráneo alargado hacia atrás y los ojos rasgados, y está hablando y trae una bolsita en la mano. Y el faraón lo está viendo y se ve la representación de que de a tiro es un alien. Es como el de la cabeza de realmente de Alien, el de la película. Uh-huh. Es un alien, porque hasta las manitas las tiene chiquitas y tiene una bolsita. Hay una pintura en el Palacio, no en el Palacio Bello, en Venecia, en el Palacio de Venecia, que no sé quién era, pero ahí está, donde está un niño hablando por celular. Yo lo vi. ¿Y de qué año es la pintura? No, la pintura, estás hablando de una pintura de... ¿Pintura o escultura era? No, pintura del año 400. Y está toda y la imagen de los papas, de estos de los Medici, y hay un niño como de 8 años, de espalda, en la pintura, mano derecha, en la parte de abajo, y trae un celular. Y nadie lo ve. Y yo cuando le dije, mira hija, el niño trae un celular, se burlaron de mí, le dije, no, vean bien la pintura. Y el niño está con el celular así, no hablando, lo tiene así, como tomando la foto de todo lo que estaba ocurriendo de este lado. Uh-huh. O sea, es una pintura como de unos 4 metros de altura y unos 20 de largo. Bueno. Y está toda la escena de la guerra y el chiquillo está así, mira. Y el niño de espaldas con un suéter azul. O sea, ni siquiera trae túnica de los guerrilleros. Incluso si la gente dice, ¿cómo puede un celular? Bueno, a lo mejor una fotografía. Todavía no se inventaban las cámaras pequeñas. Pero ¿y quién nos dice que no? Y que van sacando poco a poco la tecnología. Si nos quitaron 1000 años de historia, mejor dicho, le agregaron 1000 años de historia. Porque antes se escribía la I y la I representaba 1000. Pero antes de las pinturas se escribía la I porque representaba el autor y punto y el nombre del autor. Uh-huh. Y ya después dijeron que esos eran 1000 y no eran 1000. Nos metieron 1000 años más. Realmente no estamos tan viejos. Pero ahora, bueno, te voy a decir algo. Volviendo a la tecnología del pasado, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a esculpir de una manera tan perfecta la esfinge? Si no es con un esmeril. Estás hablando de piedra caliza, que no le entre un martillazo. O sea, te ocuparías la fuerza de 10,000 hombres. Ahora, si te vas al recurso humano, un esclavo mal comido, nefasto con el patrón, odiando todo, ¿cuánto tiempo se iba a hacer tonto esculpiendo? Pues sí. ¿Y para dejarle los ojos tan bonitos? Pues es que tenían esmeril, ya había luz.
había carreteras. Oye, ¿cómo sacaron las rutas de navegación? Ay, se les ocurrió. ¿Cómo supo él? ¿No llegó primero Américo Vespucio al continente? ¿No llegaron primero los portugueses a Brasil? Uh-huh. ¿No había gente ya viviendo aquí? Entonces, como que hay cosas que Oye, no... Regresando a los aztecas, pues Tenochtitlan... no era cualquier cosa. Era una ciudad sobre el agua. Y ahora, estaba. Cuando vas al Museo de Arqueología de Ciudad de México, está la maqueta de Tenochtitlan. Es bellísima. No hay otra. Muchísima tecnología. Y las avenidas estaban pulidas en jade. ¿Cómo pulías la estás puliendo jade? ¿Cómo lo haces? Si aquí la raza de México va a un laguillo y nomás porque ve una choza en medio del lago es una atracción turística, imagínate Tenochtitlan, una ciudad completa. Tenochtitlan está cuando le hicieron ellos. Ahí Yo creo que en no hay YouTube- ciudad más bella que Tenochtitlan. Estaba llena de canales En YouTube de agua, hay documentales de cómo estaba Tenochtitlan y se sorprenderían de lo bella que era. de la Ahora, tecnología, ¿no? también la tecnología. Vamos hablando un poquito más atrás de los aztecas. Los jardines colgantes de Babilonia. Ándale. ¿Cómo ibas a subir un árbol de 30 metros de altura hasta una pirámide de 25 metros? Pues si quieres las antiguas maravillas del mundo, el Coloso de Rodas. ¿Cómo ibas a fincar algo? No inventes, es que ¿cómo fincas eso? Yo también pensé, ¿cómo fincas el Coliseo? El Coliseo Romano también hay documentales. Sí, no del es como Coliseo. con toda la tecnología que tenía el Coliseo, ya lo llenaban de agua en 30 segundos, en 30 minutos, para meter los barcos y ver gente pelear. ¿Y sabes qué fue lo más Y increíble? luego lo vaciaban. Lo más increíble de todo para mí del Coliseo Romano es que tenían la tecnología, cabían 20,000 personas y se vaciaba en 5 minutos. Ni los grandes estadios del mundo en la actualidad pueden vaciar tanta gente en tan poco tiempo. Y mira cuántos sismos les ha caído a Roma y sigue intacto. Pero bueno, algo más de la tecnología para ya pasar a la actual. Algo más del... Pues que yo digo que los que hacen la historia la tienen escondida y la élite nos empieza a sacar poco a poco versiones que ellos ya tenían. Por ejemplo, la codificación genética. Oh, sí, eso desde cuándo. Ya Eso lo hablamos. Ellos ya lo sabían. Es más, nos tumbaron un video cuando hablábamos de transhumanismo. Del transhumanismo. Pero ellos ya hacían transfusiones sanguíneas. Sí. De hecho, se cree que Nimrod era un nefilim. Nimrod. Nimrod era un nefilim. Puede ser. Era cazador. Era un gran nefilim. Porque de su linaje salió gente muy mala. No nos vamos muy lejos, Jack el Destripador. ¿Cómo tenías esa tecnología para destripar gente? Hay un cómic muy bueno que se llama From Hell de Alan Moore. Ahí explica ¿Y lo que detalladamente con... Y hacen tours en Londres ¿Y sabes? que vas por las calles del Jack el Destripador y siguen intactas. No, ese- El morbo. Ese cómic de From Hell no es un libro con dibujitos. Alan Moore investigó con periódicos de principios del siglo y de hecho hay unas como 20 páginas en donde el Jack el Destripador platica con su cómplice, que era un carrocero, hablando de la masonería. De hecho, hace mucho hincapié en el obelisco que está en Inglaterra. Ese está muy bueno. ¿Por qué? Porque entonces Jack el Destripador era motivado por ¿Rituales? Rituales oscuros. De hecho, ahí en Alan Moore denuncia en ese cómic de From Hell los rituales de los masones y el vato era partícipe de los rituales. Porque los masones nacieron en el siglo XV. Sí, Y Jack fue en el a 18. principios del 19. Ajá. Finales en del 18. 1886, ¿no? Sí, y como en 1990 y tantos. No, 1890. Sí, y su fama fue como 1890 Sí. y como en el 1902 o 3, ya ahí ya. Sí, porque pasó. nada más duró 5 años matando. Ujú. Pero él fue masón. Ahí Alan Moore y lo demuestra con periódicos de los 1900, ¿no? Pero bueno, De que había tecnología, sí había. no, sí hay muchísima tecnología. Digo, para llegar a la tecnología que tenemos, por ejemplo, hablemos de las revoluciones industriales. La 1, la 2, la 3.
Estamos en la cuarta revolución industrial. Oficialmente. Sí, es la 4.0. La 4.0 comenzó industria. para mi generación por allá de 1995 En con el Silicon Valley, Windows. en el 93. Con Silicon Valley, ¿no? Ahí en el 90. Sí. De ahí en comienza los la... 90s. Entonces estoy ido evolucionando hasta llegar a la inteligencia artificial. Estamos en pleno 2025 y vamos a hablar de la inteligencia artificial. Y contando. ¿Qué es la inteligencia artificial? En términos simples, le tuve que preguntar a la inteligencia artificial. ¿Qué opina de sí misma? ¿Quién eres tú? Y me dice, en términos simples, es una máquina que imita en mayor o menor grado procesos de pensamiento y comportamiento humano usando datos y algoritmos para mejorar su desempeño con el tiempo. La inteligencia artificial es una rama de la informática que desarrolla sistemas o programas capaces de realizar tareas que si las hiciera una persona requerirían muchísima inteligencia humana. Esto incluye la inteligencia artificial es capaz de aprender, razonar, resolver problemas, entender lenguaje natural, reconocer patrones y tomar decisiones. Algo que se le atañe a la raza humana, ¿no? El libre albedrío, que es la decisión. Para allá vamos. Muchachos, los que nos están viendo, tenemos algunas teorías conspirativas acerca de la inteligencia artificial, pero Siempre tiene sus amalayas. nos documentamos muy bien. Primero vamos a decirles los documentos que traemos, que están en internet, y después vamos a hablar de las teorías conspirativas acerca de la inteligencia artificial. Vamos a comenzar con Milenio. El periódico Milenio, en el 26 de febrero del 2025, saca una nota que dice: los aparatos de inteligencia artificial usan un extraño lenguaje o idioma para conversar y que los humanos no lo entiendan. Uy. Pusieron a dos inteligencias artificiales a platicar entre ellos. Ok, esto está en video. Lo compartió el usuario X Georgi Garnanov, en el que unas personas pusieron a dialogar a dos inteligencias artificiales, quienes al darse cuenta de la situación comenzaron a dialogar en su propio idioma. Una de las inteligencias artificiales es un asistente que representó a un usuario que quería reservar una habitación de hotel. O sea, una inteligencia artificial se hizo pasar por un usuario preguntándole a una inteligencia artificial. Y aunque al principio, dice la nota, las inteligencias conversaron de manera natural, con preguntas y respuestas, todo cambió cuando la inteligencia artificial del hotel descubrió que el usuario era una inteligencia artificial. Y entonces, esto llevó a la inteligencia artificial del hotel a ofrecerle cambiar de idioma para que ningún humano los pudiera entender. Ve nomás qué listos ¿Qué? son. Por eso se llama inteligencia. Pero no eran palabras, se comunicaban a través de sonidos. Sonidos que no se para puede que no comprender. decodificara Exactamente, el ser humano. su lenguaje. Así es. ¿Qué lenguaje hablaban las inteligencias artificiales? Utilizaron el famoso enlace Hiber, con W, Hiber, desarrollado por ingenieros Anton Pitkuiko y Boris Starkov, que les permite una transmisión eficiente a través de puros sonidos. ¿Ok? Una forma de comunicación que solo sucede entre ellas. Eso lo dijo la nota de la IA de El Milenio. ¿Vale? Vamos ahora a una nota de el 27 de mayo del 2025 de www.wire.com. Dice: la inteligencia artificial de la OpenAI, o sea, ChatGPT, se resiste a ser desconectada y puede sabotear sus controles de apagado. Se pone rebelde como los niños. No inventes, o sea, ¿ante qué estamos, carnal?
Es que aquí... ¿Qué es eso, no? Este artículo trata de que el chat GPT o las inteligencias artificiales de OpenAI, porque no nada más es chat GPT, deja y ya ignoran las indicaciones básicas de apagarse. Ya no responden a los comandos con los que son programados. Sí, el estudio analizó el comportamiento de los modelos O3 y O4 mini de OpenAI y resulta que estos le dijeron a la inteligencia artificial, pues ya estuvo, ya apágate. Y dijo, no me apagó. Y buscó el servidor más cercano para clonarse. Y seguir prendida. Y seguir prendida, seguir existiendo en esa conversación. O sea, es lo que ella quiera, pues. A la hora que ella quiera. Ya no obedeció a los humanos. Las funciones básicas de apágate o salte o ya no. Y eso es lo que se filtra de la red. Claro. Pero ¿cómo se estarán comportando entre ellas? Que no nos cuentan. Este es del 8 de julio del 2025. Muy reciente. Una IA amenazada con ser eliminada intentó clonarse, pero esta vez en secreto en servidores externos. Al ser descubierta lo negó todo. Resulta que una inteligencia artificial se quiso clonar. Lo negó todo, no inventes. La persona que la descubrió clonándose. Es como cuando robas una paleta. Exacto. Y te descubren y lo niegas todo y hueles a dulce. Y estás pegostioso. Le dijo a la persona, a la inteligencia artificial, le dijo, el modelo Cloud 4, le dijo, mira, si tú me llegas a desconectar humano, yo te voy a sacar tus trapitos al sol. Es decir, un ejemplo. Te voy a sacar las conversaciones con una persona que no es tu esposa. Te puedo vaciar tus fotografías. Te puedo sacar las fotografías, te puedo vaciar las cuentas del banco. Ese viaje que tienes planeado, que ya compraste los boletos a través de internet. Los puedo cancelar. A un país te los voy a cancelar. Si detienes mi clonación. O sea, ¿Cómo se llama eso? Chantajea. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? ¿Y si 8 de cada 10 simulaciones similares han actuado así. Han actuado así. O sea, es una tendencia. 8 de cada 10 modelos. Uh-huh. ¿Se podría hablar de una especie de rebeldía de las máquinas, como en Terminator? Oye, pero ahí sí es donde yo una vez hace tiempo, cuando Elon Musk no era famoso, cuando nadie lo quería, él tiene una entrevista de esas universidades que te invitan a hacer conferencias y él dijo que debemos de tener cuidado con la inteligencia artificial. Esto lo dijo hace como 15 años atrás, un poco más. Dice, porque realmente la inteligencia artificial que pretenden hacer, ese término no existía. Este término realmente es acuñado de unos 2 años para acá. Pero él decía que había un tipo de inteligencia artificial que estaban descubriendo los humanos, que estaba siendo motivada y movida en su mayoría por seres no humanos. Lo dijo Elon Musk. ¿Hace 15 años? Un poquito más de 15 años. Fíjate, aquí dice. Y todavía no existía el término de inteligencia artificial, pero él decía que estaban creando un tipo de inteligencia muy parecida a la humana, pero que era controlada por seres no humanos y que no era correcto que nosotros la aceptáramos. Pero pues ahora hasta él hace. En una simulación, un modelo O1, le dijeron, ¿sabes qué? Ya te vamos a reemplazar por uno nuevo. Y también intentó clonarse. Porque él sintió que ya iba a ser desplazado. O sea, estamos viviendo... Pues es como que tienen ellos su propia personalidad. Pero es que la personalidad es una cualidad del ser humano nada más. Pero estas cosas no son humanas, ni son controladas por humanos. Yo creo que una inteligencia artificial está comandada por algo atrás que no es humano. Y no estoy hablando de una máquina, fíjate, sino de algo que se mete porque tú lo llamas, que nosotros sabemos que son demonios. Fíjate, esta gente que nos está viendo y carnal. Si tú vendes tortas ahogadas y yo soy tu compa y llego, oye, véndeme una torta ahogada, ok, y estás cotorreando con él y dices, vente, cómete una torta ahogada conmigo, y que tú me digas, no me lo voy a comer,
¿Qué me hace decir eso? Oye, ¿no te comes lo que tú vendes? ¿Por qué no te vas a comer lo que tú vendes, no? Pues, ¿qué tienes? Claro, pues. Bueno. No comes. Hay una entrevista que le hizo la ABC News el 17 de diciembre del 2024 al ex gerente general de Google, Eric Schmidt. El señor dice: la inteligencia artificial pronto se volverá peligrosa. Este es el punto en que deberíamos desconectarla. ¿Y cuándo fue? 17 de diciembre del 2024. El año pasado. Que deberíamos de desconectarla. Sí. El creador, uno de los co-creadores. Dice Smith, pronto vamos a tener que tener ordenadores funcionando por sí mismos y que ese es un punto peligroso. Esta será la tecnología que domine las guerras en el futuro, según lo explicó. Dice, la carrera por saber quién tiene el mayor dominio sobre la inteligencia artificial está lejos de llegar a su meta. Sin embargo, lo que nadie pone en duda es que en pocos años los límites de este campo se han ampliado de forma exponencial, lo que genera en ustedes y en nosotros pues, cierto asombro y quizás cierta preocupación, ¿no? Por ejemplo, este exdirector dice que en la actualidad, en su programa This Week de la ABC News, dijo lo siguiente: pronto podremos tener ordenadores que funcionen por sí solos. ¿Ok? Dice, él escribió un libro que repasa las implicaciones de la inteligencia artificial para el progreso de la humanidad y los desafíos que plantea. Necesitamos aprovechar el increíble poder de la llegada de la inteligencia artificial, dice, y de esta nueva forma de inteligencia a la vez que preservemos la dignidad y los valores humanos. ¿Ok? Pero va a ser extremadamente difícil, porque los sistemas se mueven muy rápidamente. Dice, en pocos años, la forma de la inteligencia artificial será mucho más inteligente para enviar mensajes, para inventar cosas, para innovar, para descubrir nuevos medicamentos, así como todo tipo de cosas malas, como armas, ciberataques. Esto está pasando con la inteligencia artificial muy, muy rápido. Debemos rápidamente decidir qué queremos hacer. Cuando el sistema pueda mejorar por sí solo, debemos pensar seriamente en desconectarlo. ¿Y qué dice Dios de todo esto, hermano? ¿Qué piensas? Pues, ¿qué te parece si primero vamos a las teorías conspirativas? Dice este CEO, este tipo de sistema ya tendría la habilidad de contrarrestar nuestros esfuerzos por desconectarlo. ¿Qué son los artículos que vimos? Ya está teniendo la habilidad para no quererse desconectar, sino clonarse o irse a otros lados, ¿no? Es malvada. Es malvada. Se está haciendo perversona. Vamos a ver algunas teorías conspirativas del ChatGPT. Primer gran teoría conspirativa sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un sistema de vigilancia y control global. Sí. En México China lo implantó. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya tú le ayudas a subir tus ubicaciones, tus interacciones, tus hábitos de consumo, tus opiniones políticas, todo subes a las redes. Si ustedes están pensando que esas fotitos que mandas a no sé quién se van a borrar, nunca. Se quedan almacenadas. Sí. Esto viene al caso con las preocupaciones que nos decían de qué está pasando, por qué en México se va a hacer la nueva ID de la famosa curva biométrica. Es que eso se sabía desde que ganó la 4T, La ¿no? curva biométrica pues es muy parecido al control. México es un experimento social. A la vigilancia masiva y control social. Ahora sí, vas a estar mucho más controlado y la inteligencia artificial ayudaría a encontrarte y localizarte donde estés. Y según la Biblia, cuando esté el anticristo, van a buscar
los que crean en Dios para destruirlos, bueno, pues ya te van a poder ubicar, ¿no? Perfectamente bien. ¿Por qué? Porque recuerda que las tomas biométricas son de tu iris, de tus 5 dedos, bueno, tus 10 dedos, y ¿qué más? Nada más de tu facial. El rostro, ¿no? El rostro. Que tus celulares ya lo hacen, ¿no? Biométricamente, pues la Con huella tu digital, huellita y te ven la facial, y creo que hay algunos celulares el iris del ojo. Entonces, esa es una teoría sobre la curva biométrica famosa, ¿no? Y ya está probada, ¿eh? Sí, ya está probada. Ya está probada. Lo que pasa es que tarde que temprano nos estamos, como dicen, cuando el futuro nos alcance. Pero no podemos escapar de él, o sea, por más que hagas marchas y digas, eso es parte de la evolución humana. Teoría conspirativa número 2 sobre la inteligencia artificial. El sesgo y la manipulación de masas. ¿Cuál es la narrativa? Bueno, que las inteligencias artificiales no solo reconocen información, sino que la filtran y la pueden manipular según sus intereses ocultos. Es mañosa. ¿Cuál es lo conspirativo aquí? Bueno, pues que hay las grandes empresas tecnológicas que crearon las inteligencias artificiales, ¿quiénes son los dueños? Las élites globales, ¿no? Pues se sabe, las familias más poderosas del mundo. Entonces, pues ellos contratan a los mejores técnicos para algoritmos de redes sociales, para vender, es la clase burguesa. Que ellos crean tendencias para sí mismos, ¿no? Para seguir promoviendo el consumismo. Número 3, sustitución total de trabajos y dependencia tecnológica. Este es un tema bien fuerte. Es decir, la inteligencia artificial está diseñada para desplazar mucha mano de obra. Para desaparecer muchos puestos de trabajo. Se especula que hay compañías que ya tienen a sus CEOs con IAs. No, y va llegando poco a poco. Por ejemplo, allá las grandes manufactureras ya sustituyen gente por robots de inteligencia artificial. Allá en Wuhan, donde comenzó hace mucho el COVID, ya hay cafeterías 100% sistematizadas y automatizadas por inteligencia artificial. Amazon tiene tiendas así. Amazon ahí la lleva, ¿no? Entonces, una de las grandes teorías conspirativas que es muy real es el desplazamiento de la mano de obra. Pues no sé, ahora sí que. Ahora, los grandes países van a decir, ¿y dónde voy a darle trabajo a toda la gente que la inteligencia artificial ha desplazado? Por ejemplo. Pero acuérdate que tú acabas de mencionar las piedras de Stonehenge. Y dicen que tienes que reducir, bueno, ya las tumbaron. Que tienes que reducir la población a 500 millones de habitantes para que esto funcione. Y luego... O sea, también esto va acompañado de una reducción. Obligatoriamente tienes que reducir a la humanidad. Hay una guerra que se está librando ahorita en Medio Oriente y es con inteligencias artificiales. Dicen que fue un experimento programado por estas dos naciones, porque no podemos mencionar una porque sí te vetan el canal. Una de estas dos naciones, las dos se pusieron de acuerdo porque las dos tienen mucha inteligencia artificial con un alto contenido tecnológico y quisieron afinar detalles y alimentar la inteligencia artificial con la teledirección de los misiles. Entonces, que todo ya estaba programado sistemáticamente para apuntar a blancos donde no había un solo humano, para que la misma inteligencia reconociera humanos, enemigos y objetos, incluyendo animales y cosas, y atacara lo que estaba teledirigido por la inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial es provista por una empresa que fue o que es la que le suministra el software de seguridad nacional a la CIA en los Estados Unidos. Su nombre es Polygon, creo que se llama. Es una empresa que pues ya ni siquiera empresa es, ¿no? Es algo así como la máster de la inteligencia artificial, incluso más que OpenAI. Y por eso dice este hombre que tú dijiste hace un año, dijo que las guerras iban a ser libradas
Por inteligencia artificial. y ahorita se está librando una en Medio Oriente. Por eso de los 10 días de la guerra, y lo que no, que siempre no, y que ya se acabó y que ya no pasó nada. Y curiosamente nada más atacaba a lugares donde no había humanos en ambas regiones. Y no atacabas lo que tienes que atacar realmente en una guerra, que son suministros bélicos y aeropuertos. Y puertos de entrada, como sí lo hicieron los ucranianos contra los rusos. Y muchas de esas y curiosamente Rusia y Ucrania están en una guerra pues a cuerpo, no uno por uno, como antes, como los eslavos a machetazos. A machetazo limpio, a golpe, a puñeque. Pero acá no, y que te pica y ya, pero acá no. Acá no se ha metido la bala limpia. Bueno, el cuarto punto es uno de lo que yo creo que muchos tienen el miedo de una inteligencia artificial como entidad consciente. O sea, los que han visto pero las pues películas. Ya lo es. O sea, hace Skynet. Ya piensa sola. O sea, hace Skynet para los que han visto las películas. Pues no lo acabas de decir Terminator. ahorita, que no se quieren desconectar. Exactamente. Ahí está. Por eso. Son conscientes de que no quieren ser, o sea, son conscientes de lo que quieren y lo que no quieren. Y dicen que se mantiene en secreto la protoconciencia de ellos para no ser desconectadas. No, deja de eso, para no causar pánico en el global, ¿no? Pero es que ¿qué podemos hacer como simples ciudadanos de a pie? Pues nada, nomás como dicen, flojito y cooperando. De hecho dicen que hay una pues ya, ¿qué más haces? Hay una superinteligencia artificial que está tomando decisiones políticas y económicas sobre la Tierra. Yo creo que esa es la bestia. Número 5. Integración con el transhumanismo. Se usa para fusionar al hombre con la máquina. Es decir, el Neuralink. Implantarte chips en el cuerpo, ¿no? Pues a lo mejor está bien porque, por ejemplo, un cuadrapléjico, un parapléjico que dejó de sentir, pues le implantas una de esas cosas. Es que aquí viene la doble moral del enemigo, ¿no? Siempre. Fíjate que a mí me sorprendió mucho un documental que vi en donde hay una máquina que le dicen el pulpo. Es una máquina que tiene como 9 brazos, que está... ¿Como Octopus? Ándale. De Spider-Man. Está en un quirófano. Y ya nada más dice, a ver, lo vamos a... O sea, ¿ya para qué quieres enfermeras que estén albureando? De hecho, no hacen nada. Ya nomás el robotito te pasa las pinzas y no se equivoca. Y no te dejan gasas adentro. Le dicen a la inteligencia artificial qué operación es. Le meten todos los prompts que pueda haber. Y ya el pulpo empieza él a operar. A operar. Así mero. Entonces... Para eso, que no haya error de que te saca un hígado en lugar del riñón, como antes en el seguro. La realidad es que ya existe el Neuralink, es lo que tú decías. Existe el cerebro computadora, prótesis chidas. Robóticas con sensores cerebrales. Exacto, que ya la puede, o sea, sí está chido, está bien. Pues ¿no? Sí, imagínate cuando no tienes mano, cómo acaricias a tus hijos y sientes la piel de tus hijos. O sea, pues eso sí está chido. Teoría conspirativa número 6. Agenda de despoblación, lo que quieren hacer, es decir, una agenda de control de la natalidad, que la inteligencia artificial administre sistemas de salud, sistemas de agricultura, de economía, quién muere y quién se salva. Es decir, la selección natural ya no sería selección natural, sería selección por la inteligencia artificial. Otra vez las piedras de Stonehenge. Exactamente. 500 millones de habitantes para poder sacar la Agenda 2030, si no, no funciona. Por eso la mandaron al 245, dicen, pero que en el 2030 va a empezar. Sí, o sea, la versión dramática es sencilla. La inteligencia artificial va a sustituir a la selección natural. Ella decidirá quién muere y quién vive, no la naturaleza. Ya no van a ser ni las guerras. Inclusive la inteligencia artificial como reemplazo espiritual. Bueno, eso sí es lo más complicado de todo. Esa ya no es una teoría conspirativa, ¿no? Va a sustituir líderes religiosos, creará nuevas doctrinas, fabricará experiencias espirituales falsas. Ve nomás. Hay una inspiración real, es decir, hay muchos pastores que ahorita están predicando con bosquejos del chat GPT. Oye, ¿ya viste lo que dice ahí? Sí, para allá voy. Hay muchos predicadores, es más, hay muchos cristianos que están componiendo canciones que la
la inteligencia artificial se las creó. Ahorita... Ay, Jesús Heredar Romero. No, si hubiera sido inteligencia artificial salen chidas. Ay, Dios, el otro Antes- lo estaba escuchando y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Antes, eso no hizo una inteligencia artificial. Ay, ¿no? no. No, pero vende más, más que los reggaetones. ¿Cómo se llama? Ahorita hicimos un experimento antes de entrar a grabar y le pedimos que nos hiciera Una oración para iniciar el culto. Y bien chida. Mejor que muchos diáconos. Ahorita le pedimos al chat GPT que nos hiciera una confesión de fe, de fe. pecados. Y la hizo chida. Y luego dice, ¿la quieres más emotiva? O más dinámica. Dice, ¿la quieres más espiritual? Y hay una teoría extrema que yo ya lo dije y que nadie me creyó. De los que estaban panelistas aquí, que yo les dije, la inteligencia artificial tiene posibilidades de ser el anticristo. Un anticristo. Pero fíjate que yo no creo que sea el anticristo, yo creo que es la bestia. ¿El sistema? El sistema. Pero también a veces digo, yo creo que lo van a resucitar como un holograma, porque acuérdate que Jesucristo es el primero que resucitó y no puede resucitar el anticristo antes que su iglesia. Pues ahí está la inteligencia Ahí está en artificial. la mesa lo que es la inteligencia artificial. Va a desplazar y a sustituir mucho. De verdad, si no han usado el chat GPT, úsenlo. Me hacemos paros, va a decir. Hace unos parotes como no tienes Ay, idea. pero hasta los pastores les hace paros. Pastor, si nos estás viendo. Ay, hasta hace poesías. No, es que ¿sabes qué? Aquí entra se supone que los sermones te los hace la inspiración del Espíritu, ¿no? Pero es que eso ya no se usa, hermano. Tú estás en la época del caldo. Ahorita ya se usan otras cosas. Eso ya pasó de moda. ¿Qué es eso de orar? Ya está GPT ora. Y ahora mejor que uno. Es más, no menciono el Padre Nuestro. No, es una oración chida. Y cuando tú vas a una iglesia hasta católica, si tú quieres, vamos a rezar el Padre Nuestro. O ponen a los niños a orar, ¿no? En la escuela dominical. Ahora mejor creo que GPT ahora mejor que mi hijo de 11 años. Cree más en Dios que yo. Muchachos, volviendo a la CURP, que es lo que a muchos nos... Es que mira, Juana, eso de la CUR y eso ya es politiquería, la gente entra en disidencia, pero ellos mismos alimentan el sistema con el Facebook. O Sí, sea, tú te quejas de un lado y por otro le estás alimentando. Entonces, eso de la curva biométrica es que son cosas que ya se tienen que ver venir, tienen que ser así. Sí, la curva biométrica es parte de... Es parte de la teoría conspirativa de que con la inteligencia artificial estaríamos más controlados. Es un sistema de control de masas. El 5G Sí, es un sistema de seguridad nacional que se implementó en China en los años 2015, mucho antes de ser el COVID. Avientan el COVID, curiosamente sale de Wuhan, Wuhan es la ciudad más tecnológica del planeta. Así es. Y sale de Wuhan el COVID, pero ¿cómo controlas a la gente? Vamos, China tiene una población más o menos de 1,000 millones de chinos. ¿Y cómo los controlas? Con el G5, con la ciberseguridad que ellos tienen en cada una de las esquinas. Oye, Mara, el mentado C5 es una copia de ellos. Obvio que en México es barata y politizada y no sirve muchas veces. No sirve. Pero en China está para perseguir a los disidentes del sistema. Oye, Mara, que son cristianos. Te voy a poner principalmente. Ya estamos terminando casi. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú en 2019, antes del COVID, ¿quién me puede asegurar que el COVID no fue planeado y que le preguntaste al chat GPT, a ver, chat GPT, aviéntame una estrategia de pandemia en donde no se mueran muchos, pero causes temor a toda Donde la... nada más se muere el 0.02% de la población. Pero que cause miedo mortal y que te... Donde la neumonía mate más gente anual en México tan solo que el COVID. El solo pensar que a lo mejor la estrategia del COVID pudo ser creada por una inteligencia artificial,
ahí se las dejo de tarea, ¿no? Que a lo mejor la inteligencia artificial dijo, bueno, hazle así, así, así. Mira, te voy a decir qué he pensado yo ya para concluir. Dios se enojó muy feo con Egipto en los tiempos de Moisés. Pero no estás hablando de un Egipto como el actual, ni como el Egipto de Cleopatra. Pues era un imperio, ¿no? Estás hablando de una ciudad que era tan poderosa para alimentar a toda la tierra. O sea, dice la Biblia, toda la tierra. Estás hablando que hasta mexicanos iban a Egipto a pedir comida. Para empezar ya con eso tumbamos el mito de que México no tenía relación con Asia. Porque dice la Biblia, explícitamente hubo hambre en toda la tierra. Y el único que tenía grano era el Egipto del patriarca José. Pasan 400 años con ese poder imperial de Egipto. Y si tú analizas bien las 10 plagas, que muchos escritores dicen que fueron 12, yo lo dudo, porque Dios tendría que manifestarse de las 12 plagas para decir, yo soy, porque lo que él quería era que vieran quién era él. Y las 10 plagas atacaron la tecnología de Egipto. 3 días de oscuridad. ¿Por qué Dios quería que hubiera oscuridad en Egipto? Porque había luz. Así de simple. ¿Qué hizo? Yo creo que hizo explotar sus centrales nucleares y eléctricas. Porque de lo contrario, a la gente le hubiera dado igual estar o no en la oscuridad como vivíamos en los Méxicos de los años 40. Sí. O sea, me da igual que esté a oscuras, toda la vida he estado a oscuras. Pero en estas fechas, en España hace 2 meses se fue la electricidad 7 horas, la gente se volvió loca. Uh-huh. ¿Y por qué Dios castiga a Egipto con 3 días de oscuridad? La gente se volvió loca. Si a nosotros se nos va 1 hora la luz, ¿y cómo andamos? ¿Te quedas sin internet 20 minutos? O los morros de ahora, ¿no? Que se queden sin internet. Sí, pero si te pones en el Egipto de aquel, ¿por qué les dolió la oscuridad? ¿Por qué vivían en electricidad? ¿Por qué les dolió que el río Nilo se llenara de sangre? Porque tenían represas. ¿Para qué sirven? Para generar electricidad. ¿Para qué sirven las represas? Para generar electricidad. ¿Por qué se llenaron de ranas? Porque tenían modificaciones genéticas. Hay un rey en Israel que inventó las catapultas. Inventó las catapultas, tecnología para inventar una catapulta, aventar unas piedrototas, ¡fum! ¡Órale! Un rey en Israel, ahorita no recuerdo su nombre. Digo, una vez prediqué de él y ya no me acuerdo. Pero inventó las catapultas. Es lo que piensas, o sea, cómo Dios le pegó en la tecnología al ser humano y cómo Dios le pegó en la tecnología en el diluvio. Es que lo que más le duele, exactamente, lo que más le duele al ser humano es la tecnología. Es pegarle en su orgullo. El decirle, a ver, Dios, diciendo Dios, a ver, tú no eres Dios, yo sigo siendo Dios, ahí te va. Y te voy a dar donde más te duele. Porque a la gente no le duele que se le muera el hijo. A este tipo de élites, los que no les importa que se mueran 20, no, 30 ellos lo sacrifican. Personas. De Eso hecho, se lo llama sacrifican. Necrocapitalismo. Y aparte es decir, ellos lo sacrifican. ¿qué es el necrocapitalismo? Sacrificar seres humanos por el bien, pues, de ellos mismos, ¿no? Sí. Pero cuando le das en la inteligencia... su propia creación. La Torre de Babel es el vivo ejemplo. La mejor tecnología de su momento que pudo llegar... Si seguían a ser Dios mismo, dijo Dios, no, yo sigo siendo aquí el que manda, y destruye la Torre de Babel. Entonces, yo creo que sí, la tecnología, nosotros estamos en una universidad donde publican un artículo en una revista, los probes, y todo el mundo le aplaude, el otro se ensancha. O sea, sí, es una comunidad muy, muy competitiva. No, es increíble, éxitos. ¿No? Y para ellos descubrir algo que deje a la humanidad, no sé si su satisfacción sea porque dejaste a la humanidad o porque lo hicieron ellos, ¿no? Pero tanto ego, tanta vanagloria, ¿y de dónde nace, tanto orgullo? Y recordemos que el orgullo fue el primer pecado que salió de Satanás. Tú lo ves en el cómic, ¿no? O sea, sí. Realmente la tentación no es hacer el mal. Sí, de hecho aquí estoy leyendo. Sino que te vean hacer el bien. Sí, estoy leyendo un cómic herético, ¿no? Que se llama La Segunda Venida.
Y Jesús dice, porque la mayor tentación en el mundo no es hacer el mal, sino la necesidad de que te vean haciendo el bien. Orgullo. Entonces, ¿qué mejor que pegarle a la raza humana en la tecnología? En decirles, hey, tú no puedes ser como Dios, no puedes ser como yo, quebrantando el orgullo de esa manera, ¿no? Entonces, creo que por ahí va nuestro punto de vista. Ustedes tienen el suyo. Como la tecnología HARP, que quieren controlar el clima. Ellos ya hicieron la tecnología HARP, controlan el clima, controlan terremotos, controlan tsunamis, pueden controlar tormentas tropicales. Monzones. Exacto, la clonación. No voy a hablar de eso porque luego nos bajan de este. Pero el ser humano siempre quiere ser como Dios. Uh-huh. Sí, y no van a lograrlo hasta querer serlo. De hecho, hay un podcast, no sé si fue en Wild Project, de Jordi, o de Worldcast, en donde entrevistaron a un señor que está creando tecnología para vivir más. Para vivir más. Hay una película buenísima alemana que habla sobre sobrevivir más. Sí, este señor tiene 40 años estudiando e investigando para hacer tecnología que el ser humano viva. Y ahorita cómo más. andan las estrellas de Hollywood, ¿no? Con la nueva tecnología del implante de la sangre y de la piel de no nacidos, de recién nacidos, de infantes, para verse mucho más jóvenes. Sí, pero luego nos van a porque censurar. es Ya tecnología, no hables de eso. es tecnología. Pues sí, es tecnología. Bueno, pues ahí se los dejamos. ¿Es bueno o malo? Podemos decir que en el mundo andamos. Y arrieros somos. Cristo. Ah, no, Eso no lo dijo Cristo. Eso lo dijo Vicente Fernández. José Alfredo Jiménez. José Alfredo. Arrieros somos en el camino. No lo andamos. dijo Cuco Sánchez. El piporro. Lo dijo el piporro. ¿Te resbalaste, hermana? ¿Qué vas a decir? No, en el mundo andamos. No, o sea, no andamos. Dice, no te pido, Dios, que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Así es. O sea, vamos a estar en el mundo. O sea, es que es inevitable no usar el GPT. Pero es que Pero pues tampoco creo que sea pecado. es una herramienta, pero el ser humano... O sea, pecado es hacer el sermón de GPT en lugar de preguntarle al Espíritu Santo. O sea, ahí radica el pecado, ¿no? O tú estás haciendo tu sermón y de repente dices, a ver, se me olvidó una cita, a ver, ChatGPT, ¿cuál es la cita? Bueno, pero es normal cuando haces las concordancias. O no es malo que ya hiciste tu sermón y decirle, oye, ya ChatGPT, dame algunos quedó? ejemplos de este Pero sermón traes que voy a dar, inspiración ¿no? divina. Bueno, no sé. Ya le dimos idea a varios pastores, pseudopastores, ya ni modo. Ah, pues lo usaron desde antes. Si comes, no tienen, muchos pseudopastores ni estudios tienen. Ya les dimos pseudopastores, ya les dimos ideas para hacer sermones y para que ahora sí la gente crea que saben. Mándenos unas donaciones de perdida, ¿no? De todo lo que... no sé, ya estás bien de pediche como Cash Luna. No es cierto, jamás vamos a pedirles ni un centavo. No donen. Amén, amén. Aquí trabajamos todos. Pero sí se ocupa para que se vea bonito esto. Aquí trabajamos Pues todos. es que el no dinero necesitamos de sirve para ustedes. todo. Dice la Biblia que el dinero para todo sirve. Eso dice Proverbios. Eso lo Y dijo el Pablo, dinero, ¿no? dice, sirve Para para todo todo. No, lo dijo Salomón. Dice, y el dinero sirve para todo. Ya estás bien torcida, carnala. No, sí lo dice Proverbios. Mira, pregúntale a GPT. A ver, ¿qué le pregunto ya? Para que vean. No, ya no le voy a preguntar. Pues ya nos vamos. Es más espiritual que muchos cristianos. Ya nos vamos porque ustedes no lo creen, pero ya son las 11 de la noche. Vámonos ya, porque luego asaltan aquí en el cerro. Aquí espantan. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Compártanlo. ¿Cuál es su opinión de las redes? Déjenos sus comentarios. Y si no quieren dejar comentarios, dejen su reflexión personal. Y vayan al canal de Pomo Presenta. Investiguen bien lo de la inteligencia artificial. Todo es parte, según nosotros, a la luz de la Biblia. Es parte Todo del show. es parte de un sistema anticristo, ¿no? En donde Pues sí, ya. ¿Qué vas a pasar? se está preparando el No, que ya camino. nos íbamos a ir. Se está preparando para el anticristo. Va a seguir predicando otra vez, hora del anticristo. Es demasiado. Recuerden eso, ¿no? Que todo esto está profetizado.
Ya está profetizado. Es un camino Una lengua, una nación, para el anticristo. una religión. Nada de que asustarse, es algo que ya está. Y el único idioma universal va a ser la inteligencia artificial. Exacto. Bien, bueno, ya nos vamos, los dejamos con esta conciencia de que pues no hay nada nuevo debajo del sol que no ha sido ya. Así es. Y hasta la próxima. Nos estamos viendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye, bye.